Hechos tocantes al difunto Arthur Germain y su familia, de Howard Philip Lovecraft. Capítulo 1. La vida es algo espantoso, y desde el trasfondo de lo que conocemos de ella asoman síntomas demoníacos que la vuelven, a veces, infinitamente más espantosa. La ciencia, ya asfixiante en sus tremendas revelaciones, será probablemente la que devaste definitivamente nuestra especie humana, si es que somos una especie separadamente, porque su reserva de insospechados horrores jamás podrá ser abarcada por los cerebros mortales, en caso de desatarse en el mundo. Si supiéramos qué somos, haríamos lo que hizo Arthur Germain, que empapó sus ropas en petróleo y se prendió fuego una noche. Nadie guardó sus restos carbonizados en una urna, ni le dedicó un monumento funerario, ya que aparecieron ciertos documentos y cierto objeto dentro de una caja que han hecho que los hombres prefieran olvidar. Algunos de los que lo conocían incluso niegan que haya existido jamás. Arthur Germain salió al páramo y se prendió fuego después de ver el objeto de la caja. Aquel objeto llegado de África. Fue ese objeto, y no su extraño aspecto personal, lo que le indujo a quitarse la vida. Son muchos los que no habrían soportado la existencia de haber tenido los extraños rasgos de Arthur Germain. Pero él era poeta y un hombre de ciencia, y nunca le interesó su aspecto físico. Llevaba el saber en la sangre. Su bisabuelo, el barón Robert Germain, había sido un antropólogo de renombre, y su tatarabuelo, White Germain, uno de los primeros exploradores de la región del Congo, y autor de diversos estudios eruditos sobre las tribus animales y supuestas ruinas. Efectivamente, White estuvo dotado de un celo intelectual casi rayando en la manía. Su extravagante teoría sobre una civilización congoleña blanca le granjeó sarcásticos ataques cuando apareció su libro Reflexiones sobre las diversas partes de África. En 1765, este intrépido explorador fue recluido en un manicomio en Huntington. Todos los Germain poseían un rasgo de locura, y la gente se alegraba de que no fueran muchos. La estirpe carecía de ramas, y Arthur fue el último vástago. De no haber sido así, no se sabe qué habría podido suceder cuando llegó el objeto aquel. Los Germain jamás tuvieron un aspecto completamente normal. Había algo raro en ellos, aunque el caso de Arthur fue el peor, y los viejos retratos de familia en la casa Germain, anteriores a White, mostraban rostros bastante agraciados. Desde luego, la locura comenzó con White, cuyas extravagantes historias sobre África hacían a la vez las delicias y el terror de sus nuevos amigos. Quedó reflejada en su colección de trofeos y ejemplares, muy distintos a los que un hombre normal coleccionaría y conservaría, y se manifestó de manera sorprendente en la reclusión oriental en que mantuvo a su esposa. Era, decía él, hija de un comerciante portugués al que había conocido en África, y no compartía las costumbres inglesas. Se la había traído junto con su hijo pequeño, nacido en África, al volver del segundo y más largo de sus viajes. Luego, ella lo acompañó en el tercero y último, del que nunca regresó. Nadie la había visto de cerca, ni siquiera los criados, debido a su carácter extraño y violento. Durante la transitoria estancia de esta mujer en la mansión de los Germain, ocupó un ala remota y fue atendida tan solo por su marido. Wade fue, efectivamente, único en sus deberes para con su familia, pues cuando regresó de África no consintió que nadie atendiese a su hijo, salvo una repugnante negra guineana. A su regreso, después de la muerte de Lady Germain, asumió él enteramente el cuidado de su hijo. Pero fueron las palabras de Wade
sobre todo cuando se encontraba bebido, las que hicieron suponer a sus amigos que estaba loco. En una época de la razón como la del siglo XVIII, era una temeridad que un hombre de ciencia hablara de visiones insensatas y paisajes extraños bajo la luna en el Congo, de gigantescas murallas y pilares de una ciudad olvidada, en ruinas e invadida por la vegetación, y de húmedas y secretas escalinatas que descendían interminablemente en la oscuridad de criptas abismales y catacumbas inconcebibles. Especialmente era una temeridad hablar de forma mística de los seres que poblaban tales lugares, criaturas mitad de la jungla, mitad de esa ciudad antigua e impía, seres que el propio Plinio habría descrito con escepticismo, y que pudieron brotar después de que los grandes monos invadiesen la moribunda ciudad de las murallas y los pilares, y de las criptas, y de las misteriosas esculturas. Sin embargo, después de su último viaje, Wade hablaba de esas cosas con estremecido y misterioso entusiasmo, casi siempre después de su tercer vaso en el King's Head, alardeando de lo que había descubierto en la selva y de que había vivido entre ciertas ruinas terribles que solo él conocía, y al final hablaba en tales términos de los seres que allí vivían que lo internaron en un manicomio. No manifestó gran pesar cuando lo encerraron en la celda enrejada de Huntington, ya que su mente funcionaba de forma extraña. A partir del momento en que su hijo empezó a salir de la infancia, le fue gustando cada vez menos el hogar, hasta que últimamente parecía atemorizarlo. El King's Head llegó a convertirse en su domicilio habitual, y cuando lo encerraron manifestó una vaga gratitud como si para él representase una protección. 3 años después murió. Philip, el hijo de Wade Germain, fue una persona extraordinariamente rara. A pesar del gran parecido físico que tenía con su padre, su aspecto y comportamiento eran, en muchos detalles, tan toscos que todos terminaron por esquivarle. Aunque no heredó la locura, como algunos temían, era bastante torpe y vulnerable a periodos de accesos de violencia. De estatura pequeña, poseía, sin embargo, una fuerza y una agilidad increíbles. A los 12 años de recibir su título, se casó con la hija de un guardabosques, persona que, según se decía, era de origen gitano. Pero antes de nacer su hijo, se alistó en la marina de guerra como simple marinero, lo que colmó la repugnancia general que sus costumbres y su unión habían despertado. Al terminar la guerra en América, se corrió el rumor de que iba de marinero en un barco mercante que se dedicaba al comercio en África, habiendo ganado buena reputación con sus proezas de fuerza y soltura para trepar, pero finalmente desapareció una noche, cuando su barco se encontraba fondeado frente a la costa del Congo. Con el hijo de Philip Germain, la ya reconocida singularidad familiar acogió un sesgo extraño y fatal, alto y bastante admirable, con una especie de misteriosa gracia oriental, pese a sus proporciones físicas un tanto singulares. Robert Germain inició una vida de erudito e investigador. Fue el primero en estudiar científicamente la inmensa colección de reliquias que su abuelo, demente, había traído de el África, haciendo célebre el apellido en el campo de la etnología y la exploración. En 1815, Robert se casó con la hija del séptimo vizconde de Brightholm. Con su matrimonio recibió la bendición de 3 hijos, el mayor y el menor de los cuales jamás fueron vistos públicamente a causa de unas deformidades físicas y psíquicas. Agobiado por estas desventuras, el científico se refugió en su trabajo e hizo 2 largas expediciones al interior de África. En 1849, su segundo hijo, Neville, persona especialmente repugnante que parecía combinar el mal genio de Philip Germain y la altura de los Brightholm, se fugó con una vulgar bailarina, aunque fue perdonado a su regreso 1 año después. Volvió a la mansión Germain, viudo con un niño,
Alfred, que sería con el tiempo padre de Arthur Germain. Decían sus amigos que fue esta serie de desgracias lo que trastornó el juicio de Robert Germain, aunque probablemente la culpa estaba tan solo en ciertas tradiciones africanas. El maduro científico había estado recopilando leyendas de las tribus Onga, próximas al territorio explorado por su abuelo y por él mismo, con la esperanza de explicar de alguna forma las extravagantes historias de Wade sobre una ciudad perdida, habitada por extrañas criaturas. Cierta coherencia en los singulares escritos de su antepasado sugería que la imaginación del loco pudo haber sido estimulada por los mitos nativos. El 16 de octubre de 1852, el explorador Samuel Seyton visitó la mansión de los Germain, llevando consigo un manuscrito y notas recogidas entre los Onga, convencido de que podía ser de utilidad al etnólogo. Ciertas leyendas acerca de una ciudad gris de monos blancos gobernadas por un dios blanco. Durante su conversación, debió de suministrarle, sin dudas, muchos detalles adicionales, cuya naturaleza jamás llegará a conocerse, dada la horripilante serie de tragedias que sobrevinieron de repente. Cuando Robert Germain salió de su biblioteca, dejó tras de sí el cuerpo estrangulado del explorador, y antes de que consiguiera detenerlo, había puesto fin a la vida de sus 3 hijos, los 2 que no habían sido vistos jamás y el que se había fugado. Neville Germain murió defendiendo a su hijo de 2 años, cosa que logró, y cuyo asesinato estaba también, al parecer, en las locas maquinaciones del anciano. El propio Robert, tras repetidos intentos de suicidarse y una obstinada negativa a pronunciar un solo sonido articulado, murió de un ataque de apoplejía al 2º año de su reclusión. Alfred Germain fue barón después de cumplir los 4 años, pero sus gustos jamás estuvieron a la altura de su título. A los 20 se había unido a una banda de músicos y a los 36 había desamparado a su mujer y a su hijo para enrolarse en un circo ambulante americano. Su final fue repugnante de veras. Entre los animales del espectáculo con el que viajaba había un enorme gorila macho, de color algo más claro de lo normal. Era un animal sorprendentemente tratable y de gran popularidad entre los artistas de la compañía. Alfred Germain se sentía fascinado por este gorila, y en muchas ocasiones los dos se quedaban mirándose a los ojos largamente, a través de los barrotes. Finalmente, Germain logró que le aprobasen disciplinar al animal, asombrando a los espectadores y a sus compañeros con sus éxitos. Una mañana, en Chicago, cuando el gorila y Alfred Germain ensayaban un combate de boxeo muy ingenioso, el primero propinó al segundo un golpe más fuerte de lo habitual, lastimando el cuerpo y la dignidad del domador aficionado. Los componentes del mayor espectáculo del mundo prefieren no hablar de lo que siguió. No se esperaban el grito escalofriante e inhumano que propinó Alfred, ni verlo aferrar a su torpe antagonista con ambas manos, arrojarlo con fuerza contra el suelo de la jaula y morderlo furiosamente en la garganta peluda. Había agarrado al gorila inadvertido, pero éste no tardó en reaccionar, y antes de que el domador oficial pudiera hacer nada, el cuerpo que había pertenecido a un varón había quedado irreconocible. Capítulo 2. Arthur Germain era hijo de Alfred Germain y de una cantante de música hall de origen desconocido. Cuando el marido y padre abandonó a su familia, la madre llevó al niño a la casa de los Germain, donde no quedaba nadie que se opusiera a su presencia. No escaseaba ella de idea sobre lo que debe de ser la dignidad de un noble, y cuidó que su hijo recibiese la mejor educación que su limitada fortuna le podía proporcionar. Los recursos familiares eran ahora dolorosamente exiguos,
y la casa de los Germain había caído en penosa ruina. Pero el joven Arthur amaba al viejo edificio con todo lo que contenía. A diferencia de los Germain anteriores, era poeta y soñador. Algunas de las familias de la vecindad que habían oído contar las historias sobre la invisible esposa portuguesa de Wild Germain afirmaban que estas aficiones suyas revelaban la sangre latina que poseía, pero la mayoría de las personas se burlaban de su sensibilidad ante la belleza, atribuyéndola a su madre cantante, a la que no habían admitido socialmente. La delicadeza poética de Arthur Germain era mucho más notable si se tenía en cuenta su tosco aspecto personal. La mayoría de los Germain habían tenido una pinta sutilmente extraña y repelente, pero el caso de Arthur era asombroso. Es difícil decir con precisión a qué se parecía. No obstante, su expresión, su ángulo facial y la longitud de sus brazos producían una viva repugnancia en quienes lo veían por primera vez. La inteligencia y el carácter de Arthur Germain, sin embargo, compensaban su aspecto. Culto y dotado de talento, alcanzó los más altos honores en Oxford y parecía predestinado a restablecer la fama de intelectual de la familia. Aunque de temperamento más poético que científico, planeaba continuar la obra de sus antepasados en arqueología y etnología africana, utilizando la prodigiosa aunque extraña colección de Wade. Llevado de su mentalidad imaginativa, pensaba a menudo en la civilización prehistórica en la que el explorador loco había creído absurdamente, e hilaba relato tras relato en torno a la silenciosa ciudad de la selva, aludida en las últimas y más extravagantes anotaciones, pues las brumosas palabras sobre una atroz y desconocida raza de híbridos de la selva le producían un extraño sentimiento, mezcla de terror y atracción. Al especular sobre el posible funcionamiento de semejante fantasía y tratar de extraer alguna luz de los datos recogidos por su bisabuelo y Samuel Seyton entre los Onga. En 1911, posteriormente a la muerte de su madre, Arthur Germain decidió proseguir sus investigaciones hasta el final. Vendió parte de sus propiedades a fin de obtener el dinero necesario, organizó una expedición y zarpó con destino al Congo. Contrató a un grupo de guías con ayuda de las autoridades belgas y pasó un año en las regiones de Onga y Kaliri, donde descubrió mucho más de lo que él esperaba. Entre los Kaliri había un anciano jefe llamado Wanu, que poseía no solo una gran memoria, sino un grado de inteligencia excepcional y un gran interés por las tradiciones antiguas. Este anciano confirmó la historia que Germain había oído, añadiendo su propio relato sobre la ciudad de piedra y los monos blancos, tal como él había oído contar. Según Wanu, la ciudad gris y las criaturas híbridas habían desaparecido, aniquiladas por los bélicos Bangus hacía muchos años. Esta tribu, después de destruir la mayor parte de los edificios y matar a todos los seres vivientes, se habían llevado a la diosa disecada, que había sido el objeto de la incursión, la diosa mono blanca, a la que adoraban los extraños seres, y cuyo cuerpo atribuían las tradiciones del Congo, que había reinado como princesa entre ellos. Wanu no tenía idea del semblante que deberían de tener aquellas criaturas, blancas y simiescas, pero estaba convencido de que eran ellas quienes habían construido la ciudad en ruinas. Germain no pudo formarse una opinión clara. Sin embargo, después de numerosas preguntas, obtuvo una pintoresca leyenda sobre la diosa disecada. La princesa Mono, se decía, se convirtió en esposa de un gran dios blanco llegado de Occidente,
Durante mucho tiempo reinaron juntos en la ciudad, pero al nacerles un hijo, se marcharon de la región. Más tarde, el dios y la princesa habían regresado, y a la muerte de ella, su divino esposo había ordenado momificar su cuerpo, entronizarlo en una inmensa construcción de piedra, donde fue adorado. Luego volvió a marcharse solo. La leyenda presentaba allí 3 variantes. Según una de ellas, no aconteció nada más, salvo que la diosa disecada se convirtió en un símbolo de supremacía para la tribu que la poseía. Este era el motivo por el que los Bangus se habían apoderado de ella. Una segunda versión apuntaba al regreso del dios y su muerte a los pies de la entronizada esposa. En cuanto a la tercera, hablaba del retorno del hijo, ya hombre, o mono, o dios, según el caso, aunque ignorante de su identidad, pues, sin duda, los imaginativos negros habían sacado el máximo partido de lo que subyacía debajo de tan extravagante leyenda, fuera lo que fuese. Arthur Germain no dudó ya de la existencia de la ciudad que el viejo Wade había descrito, y no se extrañó cuando a principios de 1912 dio con lo que quedaba de ella. Comprobó que habían exagerado sus dimensiones, pero las piedras esparcidas probaban que no se trataba de un simple poblado negro. Por desgracia, no consiguió encontrar representaciones escultóricas, y lo exiguo de la expedición impidió emprender el trabajo de despejar el único pasadizo visible que parecía conducir a cierto sistema de criptas que Wade mencionaba. Preguntó a todos los jefes nativos de la región acerca de los monos blancos y la diosa momificada, pero fue un europeo quien pudo ampliar los detalles que él había proporcionado. Un agente belga de una factoría del Congo, M. Veren, creía que podía no solo localizar, sino conseguir también a la diosa momificada, de la que había oído hablar vagamente, dado que los en otro tiempo poderosos Bangus eran ahora sumisos sirvientes del gobierno del rey Alberto, y sin mucho esfuerzo podría persuadirlos para que se deshiciesen de la horrenda deidad de la que se habían apoderado. Así que cuando Germain zarpó para Inglaterra, lo hizo con la gozosa esperanza de que, en espacio de unos meses, podría recibir la inestimable reliquia etnológica que corroboraría la más extravagante de las historias de su antecesor, que era la más disparatada de cuantas él había oído. Pero quizás los campesinos que vivían en la vecindad de la casa de los Germain habían oído historias mucho más extravagantes alrededor de las mesas del King's Head. Arthur Germain aguardó pacientemente la esperada caja de M. Beren, estudiando entretanto con creciente interés los manuscritos dejados por su loco antepasado. Empezaba a sentirse cada vez más identificado con Wade y buscaba rastros de su vida personal en Inglaterra, así como en sus hazañas africanas. Los relatos orales sobre la misteriosa y recluida esposa eran numerosos, pero no quedaba ninguna prueba palpable de su existencia en la mansión Germain. Germain se preguntaba qué circunstancias pudieron proporcionar o permitir semejante desaparición, y supo que la principal debió de ser la enajenación mental del marido. Recordaba que se decía que la madre de su tatarabuelo fue hija de un comerciante portugués establecido en África. Indudablemente, el sentido práctico heredado de su padre y su conocimiento superficial del continente negro lo habían movido a burlarse de las historias que contaba Wade, y eso era algo que un hombre como él no debió olvidar. Ella había muerto en África, a donde sin duda su marido la llevó a la fuerza. Decidido a probar lo que decía,
pero cada vez que Germain se sumía en estas reflexiones no podía, por menos, sonreír ante su insignificancia, siglo y medio después de la muerte de sus extraños antecesores. En junio de 1913 le llegó una carta de M. Beren, en la que le notificaba que había encontrado a la diosa disecada. Se trataba, decía el belga, de un objeto de lo más extraordinario, un objeto imposible de clasificar para un profano. Solo un científico podía determinar si se trataba de un simio o de un ser humano, y aún así su clasificación sería más difícil dado su estado de deterioro. El tiempo y el clima del Congo no son favorables para las momias, especialmente cuando consisten en preparaciones de aficionados. Como parecía suceder en ese caso, alrededor del cuello de la criatura se habían encontrado una cadena de oro que sostenía un relicario vacío con adornos nobiliarios. Sin duda, recuerdo de algún infortunado viajero, a quien debieron de arrebatárselo los Bangus para colgárselo a la diosa del cuello, a manera de talismán. Comentando las ficciones de la diosa, M. Beren hacía una fantástica comparación, o más bien aludía con humor a lo mucho que iba a sorprenderle a su corresponsal, pero estaba demasiado interesado científicamente para extenderse en trivialidades. La diosa momificada, anunciaba, llegaría debidamente embalada un mes después de la carta. El envío fue recibido en la casa de los Germain una tarde del 3 de agosto de 1913, siendo trasladado inmediatamente a la gran sala que albergaba la colección de ejemplares africanos, tal como fueron ordenados por Robert y Arthur. Lo que sucedió a continuación puede derivarse de lo que contaron los criados y de los objetos y documentos examinados después. De las diversas versiones, la del mayordomo de la familia, el anciano Sames, es la más amplia y coherente. Según este fiel servidor, Arthur ordenó que se retirase todo el mundo de la habitación antes de abrir la caja, aunque el inmediato ruido del martillo y el escoplo indicaron que no había resuelto prorrogar la tarea. Durante un rato no se escuchó nada más. Sames no tardó en precisar cuánto tiempo, pero menos de un cuarto de hora después, desde luego, oyó un horrible alarido, cuya voz pertenecía inequívocamente a Germain. Acto seguido, salió Germain de la instancia y echó a correr como un loco en dirección a la entrada, como perseguido por algún espantoso enemigo. La expresión de su rostro, un rostro bastante horrible ya de por sí, era indescriptible. Al llegar a la puerta, pareció ocurrírsele una idea, dio media vuelta y echó a correr y desapareció finalmente por la escalera del sótano. Los criados se quedaron en lo alto mirando atónitos, pero el señor no regresó. Les llegó, eso sí, un olor a petróleo. Ya de noche escucharon el ruido de la puerta que comunicaba con el sótano al patio, y el mozo de cuadra vio salir furtivamente a Arthur Germain, todo reluciente de petróleo, y desaparecer hacia el negro páramo que rodeaba la casa. Luego, en una exaltación de supremo horror, presenciaron todos el fin. Surgió una chispa en el páramo, se elevó una llama y una columna de fuego humano alcanzó los cielos. El linaje de los Germain había dejado de existir. La razón por la que no se recogieron los restos carbonizados de Arthur Germain para enterrarlos está en lo que encontraron después, sobre todo en el objeto de la caja. La diosa disecada constituía una visión nauseabunda, arrugada y consumida, pero era claramente un mono blanco momificado, de especie desconocida, menos peluda que ninguna de las variedades registradas e infinitamente más próximas al ser humano, asombrosamente próxima. Su descripción detallada resultaría sumamente desagradable, pero hay detalles que merecen referirse.
ya que encajan terriblemente con ciertas notas de Wade Germain sobre las expediciones africanas y con las leyendas congoleñas sobre el dios blanco y la princesa mono. Los dos detalles en cuestión son las armas nobiliarias del relicario de oro que dicha criatura llevaba en el cuello eran la de los Germain, y la jocosa alusión que M. Beren tenía cierto parecido que se ajustaba vívidamente al terrible, espantoso e intenso horror, nada menos que al del semblante de Arthur Germain, hijo del tataranieto de Wade Germain y de su desconocida esposa. Los miembros del Real Instituto de Antropología quemaron aquel ser, arrojaron el relicario a un pozo, y algunos de ellos niegan incluso que Arthur Germain haya existido jamás. Fin. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Escúchame en Spotify, YouTube o donde sea que escuches podcast. En la descripción de este video podrás conseguir enlaces de contacto, tiendas de mercancía oficial y redes sociales. Consígueme en Instagram como La Senda Opuesta. También podrás conseguir un enlace de PayPal donde puedes hacer donativos para que este canal siga creciendo.